Muy buenos días, compañeros. Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Perla Graciela Arias León y el día de hoy me toca exponer el tema, el principio de similitud, similia similibus curantur. Para introducirnos al concepto, no cabe duda que la homeopatía es un método curativo basado en el principio de la similitud, el cual muchas veces como individuos lo usamos en el día a día aunque sin saberlo. Lo interesante de que lo semejante cura lo semejante es que ya existen estudios científicos comprobados que nos permiten su uso, su diagnóstico adecuado. La homeopatía surge hace 200 años en respuesta al contraris curantur de la medicina académica. La homeopatía es un término compuesto por dos vocablos griegos, homeo, que significa parecido o semejante, y patía, que se refiere a la afección o dolencia. Y si bien recordamos, Hahnemann estudió medicina en Leipzig, pero ya en la práctica él comienza a desilusionarse de los procedimientos de la medicina de la época, las cuales se curaban con sangrías, purgas y altas dosis de medicamentos con fuertes efectos secundarios. Por ello, recomienda a sus pacientes dietas sanas, ejercicios y bajas dosis de medicamentos. Ya desengañado de la medicina académica, él se aleja de su profesión y decide entonces comenzar su investigación y hacer su experimentación. La curación por similitud fue establecida como alternativa a la medicina convencional tras las investigaciones del médico físico y químico alemán Samuel Hahnemann hacia el año de 1790, cuando él se encontraba traduciendo la materia médica de William Cullen, que le llamaba poderosamente la atención la descripción que hace el físico de las propiedades de la corteza del árbol de la quina. Allí relata cómo el polvo de quinina curó a la esposa del virrey del Perú del paludismo. Pero lo que más despierta la atención de Hahnemann en el mismo relato de Cullen es la intoxicación de personas sanas con el mismo polvo de quina, de manera accidental o voluntaria. Estas personas enfermaban con síntomas muy similares a los del paludismo, pero no era un paludismo verdadero, ya que todos los síntomas se revertían en su totalidad al suspender la ingesta de quinina. A partir de su principio de que lo semejante se cura con lo semejante, la homeopatía propone una aproximación holística a la salud. En el diagnóstico es básico conocer en profundidad los síntomas de la persona, ya que entre el síntoma y la dosis homeopática está la curación. Personajes que ya hablaban del principio de lo semejante antes del surgimiento de la homeopatía, podemos hablar de los precursores. En este caso tenemos a Hipócrates, que él dio el inicio de este aforismo. Antes del nacimiento de la homeopatía, pues ya varios médicos afirmaban la ley de los semejantes. El primero de ellos fue Hipócrates, 4 siglos antes de Cristo. En sus obras se leen los siguientes enunciados: por el similar de la enfermedad se desarrolla y por el empleo del similar de la enfermedad es curada. De modo que lo que ocasiona el tenesmo urinario en el sano lo cura en el enfermo. La tos es provocada y curada por el mismo agente, exactamente en el caso del tenesmo. Procediendo así, será fácil, ya sea según la naturaleza y causa de la enfermedad, tratarla de acuerdo al contrarium o
al similium. Eso es lo que afirma Hipócrates. En cuanto a Galeno, Galeno basa toda su terapéutica en la ley de los contrarios y relega al olvido el tratamiento con similares. Por eso se puede afirmar que Galeno es el padre de la medicina oficial o alopática. Paracelso. Paracelso también fue un médico y alquimista suizo y muestra su total desacuerdo con la doctrina de Galeno, rescatando nuevamente la ley de los semejantes expuesta en frases como las siguientes: la enfermedad está producida por similares y a través de los símiles que han producido a la enfermedad. El paciente pasa del estado del enfermo al sano. La fiebre cesa por obra de lo que ha causado y nace por obra de lo que ha de cesar. Lo que produce ictericia también cura la ictericia, porque las drogas que curan la parálisis deben salir de lo mismo que curan. Johann Rumelius también fue un médico y alquimista alemán. Él escribe: y el semejante será vencido por el semejante, a pesar de los enemigos de la verdad, que no quieren oír nada y se conforman con errar con los ciegos. Otros médicos que aseveraron la ley de los semejantes fueron comentados por el mismo fundador de la homeopatía al final de la introducción del libro Organón de la Medicina, como Jorge de Tarding, que fue un médico alemán, y escribe de él que acierta al afirmar que la infusión de hoja zen calma los cólicos de los adultos debido a su efecto análogo de provocar cólicos en las personas sanas. También tenemos a von Storck y a Ernst Stahl, del cual de von Storck menciona: si el estramonio trastorna la mente y produce locura en personas sanas, ¿no debería probarse si a las personas dementes puede devolverles el sano juicio mediante la modificación de las ideas? Y de Ernst Stahl escribe: fue el más claro al escribir: la regla admitida en medicina de tratar las enfermedades por medios contrarios u opuestos a los efectos que producen es completamente falsa y absurda. Estoy persuadido, por el contrario, que las enfermedades ceden a los agentes que determinan una afección semejante, similia similibus. Las quemaduras por medio del ardor del fuego a que se aproxima la parte, las congelaciones por la aplicación de nieve y de agua fría. Y ya después podemos hablar de lo que es Hahnemann, que él es el padre de la homeopatía, y redescubre y comprueba la ley de los semejantes cuando, al estar traduciendo la materia médica de Cullen, como ya le hemos mencionado, lee que la quina cura el paludismo por sus propiedades amargas sobre el estómago. Hahnemann no estuvo de acuerdo con esta explicación y decidió experimentar la quina en sí mismo, notando que le ocasionaba síntomas muy semejantes al paludismo. Y para asegurarse de los resultados, repitió la prueba varias veces, obteniendo los mismos síntomas del trastorno. Entonces dedujo que la quina curaba el paludismo porque producía síntomas semejantes a la enfermedad. Entonces también les acabo de decir lo que fueron quienes fueron los precursores de la insignia Similia Similibus Curantur, pero también después de Hahnemann tenemos a James Taylor Kent,
que fue seguidor y también fue defensor de la homeopatía. Ahora vamos a entender la diferencia entre la ley y el principio de la homeopatía. Leyes de la homeopatía son un conjunto de reglas o normas establecidas por la comprobación científica que nos permiten, mediante la correcta sintomatología expresada, llegar a un resultado seguro en la elección de un medicamento y su recomendación. Un principio homeopático es la doctrina homeopática, la cual parte de la premisa del uso de principios que le dan forma a la estructura de la medicina homeopática. La homeopatía también se basa en lo que son leyes, y aquí tenemos presente 4. Una de ellas es la ley de la similitud, de la cual hemos venido definiendo, la ley de la individualización, la ley de las dosis mínimas y la ley de la dinamización. La ley de la similitud: hay un paralelismo de acción entre el poder toxicológico de una sustancia y su poder terapéutico. Y en cuanto a los principios homeopáticos, pues aquí tenemos sus 8 pilares: Naturam Morborum Medicatrix, la ley de los semejantes, que es la que estamos tratando de diferenciar, la experimentación pura, individualidad morbosa, individualidad medicamentosa, dosis mínima, principio vital y enfermedades crónicas. Hahnemann relaciona lo que es el aforismo hipocrático que había quedado en su memoria de sus años de estudio en Leipzig: similia similibus curantur, que significa lo similar es tratado por lo semejante, o lo mismo que ha provocado el mal lo cura. El principio de semejanza plantea que toda sustancia que es capaz de provocar enfermedad en un individuo sano, y que esta misma sustancia en dosis muchísimo menores es capaz de curar enfermedades cuyos síntomas y signos sean similares a los que produce en el individuo sano. De forma ejemplificada, tenemos esta imagen donde una persona sana se le administra un medicamento homeopático sin diluir y lo enferma. En cambio, a una persona enferma, cuando se le aplica un medicamento homeopático diluido, entonces logra la curación. Otras opciones de tratar la enfermedad distintas a la homeopatía, que son también descritas por Hahnemann, está la enantiopatía, del griego enantios, contrario, y patos, enfermedad. Es una rama de la medicina que consiste en aliviar, curar, sanar o recetar con cualquier producto farmacéutico que produzca los síntomas contrarios de un padecimiento. También podemos tener aquí a la alopatía, del griego alos, diferente, y patos, enfermedad. Se prescriben aquí medicamentos cuyos síntomas no tienen ninguna relación con los síntomas de la enfermedad. Hahnemann dice que estos dos últimos métodos terapéuticos no curan y sí agravan al paciente. Una de las causas por las que el tratamiento enantiopático o contrario agrava es porque al suprimir los síntomas provoca en el cuerpo un efecto de acción y reacción conocido en física como la tercera ley de Newton, que dice que toda reacción produce siempre una reacción igual, pero en el sentido contrario. De esta manera, al dar un medicamento opuesto, se origina en el organismo un efecto que suprime el síntoma por cierto tiempo, después del cual el cuerpo responde produciendo el mismo síntoma y con la misma intensidad al estímulo inicial. Este síntoma
de respuesta al medicamento dado se suma al síntoma original del enfermo que, al ser semejante, produce su intensificación. El médico, observando que el síntoma ha vuelto más fuerte, aumenta la dosis, ocasionando una enfermedad más grave, la incurabilidad o incluso la muerte. Esto fue escrito por el Dr. Hahnemann. Y para concluir, la frase similia similibus curantur es un aforismo hipocrático mediante el cual Hahnemann desarrolla toda su materia médica, lo que significa que lo similar es tratado por lo semejante o lo mismo que ha provocado el mal, lo cura. Sin embargo, en mi opinión, todo esto tiene su parte débil, pues no todos los cuerpos son iguales y por lo tanto, nunca lo que para uno fue un remedio podrá ser para otros. Y solamente para añadir, quiero decir que también existen sus límites dentro de la medicina homeopática en el tratamiento con pacientes con psicosis, con enfermedades orgánicas irreversibles o con enfermedades carenciales, en donde es importante administrar algún tipo de complejo vitamínico. También en personas con hábitos tóxicos o sometidas a un estrés físico, emocional muy alto, los remedios homeopáticos ayudarán a conseguir su mejoría, pero su poder curativo se verá constreñido, es decir, la homeopatía les ayudará a aumentar su calidad de vida. Bueno, compañeros, eso fue todo y espero que la información les haya servido. Aquí está ya lo que es la bibliografía y pues por toda su atención, muchas gracias.